acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Medellín, ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Empezamos Medellín Ciudad Saludable. 441-2100 es la línea telefónica para que ustedes participen, pregunten, comenten en este espacio que propende por el bienestar, por la salud de todos los medellinenses. Bueno, no solo los medellinenses, los antioqueños, los colombianos, los extranjeros que ven este programa a través de www.telemedellin.tv. Yo este favor se los he pedido varias veces, hoy insisto con él. Van a darle a sus amigos y familiares en el exterior ese portal, www.telemedellin.tv. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Que esos amigos que están por fuera, que están en muchos rincones del mundo, son colombianos, son extranjeros, puedan seguir de cerquita la programación de Telemedellín. Nuestra programación es bastante variada y bastante buena, pero además pueden ver Medellín Ciudad Saludable, que si usted es un televidente fiel, si usted nos ha acompañado durante este casi año de emisiones, pues sabe ya que este programa es bastante útil y que deja muy buenas enseñanzas. El tema de hoy está muy apropiado para preguntar y para aprovechar la presencia de la especialista que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de los brotes o las enfermedades que ocasionan los alimentos. Hay una sigla que define, es ETA, enfermedades transmitidas por alimentos, y eso incluye también, y de eso vamos a hablar, las alergias que producen ciertos alimentos. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas y hoy es el día para hacerlas porque aquí está Patricia Restrepo, que es médica nutrióloga. Antes de saludar a Patricia, un comentario para agradecerles. Si ustedes siguieron nuestra transmisión de esta mañana desde Lausana, Suiza, estábamos a la expectativa si íbamos a ser o no la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. Bueno, ya saben que Buenos Aires nos ganó al final esa competencia, que Glasgow esta mañana se quedó en el camino y quedamos estas dos ciudades hermanas, suramericanas, latinoamericanas en competencia. Al final, los integrantes del Comité Olímpico Internacional se decidieron por Buenos Aires. Eso está muy bien. Pues queríamos ser nosotros ser la sede, pero así son las reglas. ¿Será entonces Buenos Aires? Pues digo, simplemente quiero agradecerles. Yo sé que muchos de ustedes hicieron fuerza, participaron del Día Olímpico cuando sacamos más de 50.000 personas a hacer ese recorrido de los 5 kilómetros. Sé que muchos de ustedes aportaron en la votación. Yo casi todos los días los invitaba a votar. Sentimos ese respaldo porque al final fueron 114.000 votos. Eso nunca lo había sacado una ciudad en desarrollo de esta competencia, de esta historia de los Olímpicos Juveniles que comenzó por allá en el 2000. Gracias a todos. El proceso nos deja muchas enseñanzas, estamos listos para convocarnos y presentarnos a grandes eventos internacionales, quedamos con unos equipos de trabajo maravillosos y al final, aunque perdimos esta competencia, siento yo, y sé que así lo valoran las autoridades locales, el nombre de Medellín, la marca de Medellín, el marketing de ciudad, pues nos deja muy bien posicionados en el mundo. Ya ahora nos miran de una manera diferente. Con este proceso ya mucha gente sabe que Medellín está ya en el mapita de Colombia, que es una gran ciudad capacitada para hacer grandes eventos. A todos por su acompañamiento, por su participación, por apoyar a la ciudad. Mil gracias. Doctora Restrepo, ahora sí la saludo, bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos resolver la mayoría de las inquietudes de los televidentes. Gracias a usted por acompañarnos. Ella es la doctora Patricia Restrepo, está con nosotros hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, y yo de ustedes aprovecharía su presencia para hablar de todos estos temas. Ella es médica nutrióloga, es decir, pueden preguntarle del tema específico de hoy, pero de otras inquietudes que seguramente tienen. Si quiere participar en redes sociales, recuerden que nos citan en Twitter como @saludmedellín y en Facebook somos Medellín Ciudad Saludable. Doctora Restrepo, ¿qué son las ETA? Las enfermedades de transmisión de alimentos son una serie de enfermedades que se producen por todos los procesos que los alimentos pueden tener y producirnos enfermedades a diferentes niveles. Pueden dar enfermedades que son trastornos gastrointestinales, nos pueden dar ciertos tipos de alergia, nos pueden dar parasitosis, o sea, hay una serie de enfermedades diferentes, inclusive enfermedades graves como puede ser una listeriosis que puede dar meningitis, puede dar abortos, y todo está en alimentos
y en Colombia o en Medellín hemos encontrado que tenemos una gran contaminación alimentaria en muchos de los estudios que han hecho, y es muy grave saber que nosotros en la comida diaria, en lo que nosotros creemos que estamos manejando sano, en lo que nosotros podemos hacer en nuestra cotidianidad, en nuestras familias, en nuestras casas, nos podemos estar enfermando con cosas de la vida diaria. Yo tengo marcado este programa de hoy como brotes provocados por alimentos contaminados, pero lo digo y es por esto, siempre se manifiesta con brotes cuando hay una reacción contraria y una enfermedad que provoca un alimento. No, no siempre son brotes en piel. Pues cuando uno habla de brotes, generalmente piensa es un brote en la piel. No siempre son brotes en la piel, la mayoría son enfermedades de tracto gastrointestinal. O sea, son diarreas, son parasitosis, son deshidrataciones, son muchos otros factores que producen. Claro que hay otros mucho más graves y enfermedades graves realmente producidas por patógenos alimentarios. Y esto se produce de muchos niveles, porque uno dice, es simplemente la contaminación en el individuo que está produciendo el alimento, pero se dan desde el agua con la que utilizaron para que los alimentos fueran cultivados, el transporte, o sea, cuando yo recojo el alimento en la finca donde lo estoy haciendo, si las manos de la persona estaban limpias o no, luego el transportador, luego el método de transporte, que se pueden perder todos los fríos, todos los factores que están llevando para que se vaya a contaminar, luego donde llega, si se lavaron las manos donde lo están vendiendo, o inclusive en el mercado o en la plaza, cuántas personas tocaron el producto que yo me voy a comer, y ese producto va a llegar a mi casa y en mi propia casa se me puede contaminar con moscas, se me puede con cucarachas, con muchas otras cosas, o contaminación cruzada de un alimento que puedo llevar contaminado, lo meto a la nevera, puede contaminar el alimento que hay al lado. Ese panorama es bastante preocupante porque nos está hablando de riesgos en toda la cadena, desde el cultivo hasta el consumo, es decir, en toda la cadena hay riesgos de que los alimentos se contaminen. En toda la cadena, no solamente es el alimento que se produce, como muchas veces ve uno afuera, una salsa, un pollo que lo dejan de un día para otro y va a contener una contaminación, pero la contaminación es a todo nivel. Y si digamos, cultivamos una cebolla, que lo que le pusieron a la cebolla fue materia fecal como abono, ya estamos con la cebollita, aunque la lavemos mucho, ya nos tocó. Entendamos un poco más, preparamos un informe para ahondar en este asunto de los brotes por alimentos, pero digo, como lo planteé desde un comienzo, tenemos que ampliar este rango, esta visión del tema para hablar de esas enfermedades que son transmitidas por los alimentos. Cocinar es una de las actividades que diariamente realizamos en nuestro hogar, pero ¿cuántas veces le damos el suficiente cuidado a la cocción y preparación de los alimentos? La falta de una correcta manipulación de alimentos nos expone al riesgo de una intoxicación. La intoxicación alimentaria se produce por la ingesta de un alimento contaminado, es decir, con presencia de microorganismos como las bacterias, y es más frecuente cuando estos se manipulan al aire libre. La manifestación de una intoxicación puede ir desde simples o complicados brotes hasta cólicos abdominales, diarrea, náuseas y vómitos, síntomas que pueden conducir a una deshidratación y en casos extremos, la muerte. Una intoxicación puede evitarse solo con seguir algunas recomendaciones. Lávese las manos antes, durante y después de la preparación de los alimentos y a la hora de la comida. Deje hervir los alimentos a más de 70 grados, inclusive si se van a volver a calentar. Use siempre agua tratada o potable, pues el agua también es portadora de bacterias. Evite el contacto entre alimentos crudos, cocinados y listos para comer, guardándolos en recipientes separados. Asegúrese que los jugos de las carnes rojas y el pollo sean claros y no rosados, y déjelos cocinar completamente. Teniendo en cuenta estos simples consejos, disminuirá la posibilidad de padecer las molestias de una intoxicación alimentaria. Hay entonces una descripción de estas enfermedades y también algunas recomendaciones en las que por supuesto vamos a insistir en desarrollo de este programa porque queremos sobre todo dejar elementos para la prevención. Voy al norte, a Girardota. Hernando Córdoba, buenos días. Buenos días, doctora. Es para comentarle del problema que tengo yo de gastritis.
Sí, Hernando, cuénteme. Pues que a mí me da eso cuando como harina, grasa, pues me desayuno así como con huevo por la mañana y amanezco como para todo el día como lleno de un embuchamiento muy maluco y una erutadera con una acidez maluca. Hernando, hay muchas cosas que usted puede hacer y entre las cosas más simples es quitar todos los irritantes gástricos de la alimentación, como pueden ser los cítricos, el tomate, el ajo, la cebolla, el ají, la leche que es entera, la grasa saturada, la grasa animal, todo esto le puede ayudar, pero más que esa ayuda es importante que usted consulte a su médico porque hay muchas enfermedades graves que pueden dar un síntoma inicial de reflujo y sería importante que le hagan el tratamiento básico con algunos medicamentos o si no una endoscopia para ver que no vaya a tener ningún problema. O sea, mi sugerencia es consulte a su médico porque es muy importante que le haga una buena evaluación y quite estos alimentos que le pueden ayudar a que usted esté un poquito mejor mientras consulta. 441-2100, ya Hernando nos llamó desde Girardota y usted también, usted que está viendo Medellín Ciudad Saludable, tiene la oportunidad de consultar a la doctora Restrepo. Nos apoyamos, doctora Restrepo, para este programa también en unas preguntas que hacen los ciudadanos. Les dijimos, el tema el jueves va a ser este. ¿Usted qué pregunta quiere hacerle a la doctora Restrepo? Y tenemos unas preguntas grabadas. Empecemos a sortear y a evaluar esas preguntas para darle respuesta. Mi nombre es Gustavo Pareja, soy comerciante y quiero saber cómo se manifiestan las infecciones por alimentos. Gracias, Gustavo. De esa manera entonces retomamos algo con lo que un poco habíamos empezado. Doctora Restrepo, ¿cómo se manifiestan? O sea, las manifestaciones, la mayoría son de tracto gastrointestinal, como dije anteriormente, náuseas, diarreas, dolores abdominales, cólicos, pueden llevar a deshidrataciones severas, incluyendo la muerte, pueden llevar a problemas de piel y depende de la gravedad de la enfermedad, porque hay unas más graves, pueden llevar a abortos en las mujeres embarazadas, son muy graves en las personas mayores porque una deshidratación, una enfermedad grave en una persona mayor puede llevarlo a la muerte fácilmente. Algunos pueden dar meningitis y la presencia de cólicos, pueden dar brotes en la piel y algunas lesiones, sobre todo en las personas que son malnutridas, que tienen este tipo de patologías asociadas. En ese contexto, doctora Restrepo, que es bastante amplio, yo estaba revisando que pues, hay por lo menos poco más de 250 enfermedades relacionadas directamente con este tema, con los alimentos. ¿Cuáles son las comunes, las más comunes? ¿Cuáles son las que más vemos en nuestro medio? Las diarreas son, yo creo que la causa primaria para un individuo que consulte es una diarrea. Lo otro son cólicos, dolores abdominales, son los más frecuentes y en los niños realmente es muy grave las deshidrataciones y se deshidratan muy fácil. La intoxicación que decimos habitualmente, me comí esto, me cayó mal, me dio vómito, me dio diarrea, ¿hace parte de este grupo de las ETA? Claro, totalmente. Y depende del factor que está contaminando el tiempo de la diarrea. Hay unas que son casi inmediatas, a las 3-4 horas, y usted sabe, puede identificar cuál fue el alimento que comí allí y eso me cayó mal. Otras son mucho más largas y otras aparecen porque dan enfermedades asociadas que pueden ser mucho más o afectar mucho más la salud del individuo. ¿Y cuáles son los principales factores contaminantes, por lo menos en nuestro medio? O sea, el principal es que la gente no se lava las manos. El lavado de manos es de los factores absolutamente grandes que se han dado, inclusive para cirugía. Lavarse las manos es importante. Siempre que se sale del baño se debe lavar las manos. Y cuidar la comida, porque no solamente que uno se la lave, sino el individuo que preparó la comida haga lo mismo. Que las comidas no se dejen por fuera, porque el tiempo de exposición a moscas, a bacterias, a algunos factores que están en el medio ambiente
pueden contaminar esos alimentos y llevarnos a que nosotros nos vamos a enfermar. Por ejemplo, muchas salsas que dejan en las mesas por tiempo largo, esos son unos cultivos perfectos para que las bacterias, las E. coli, estén ahí y seamos contaminados por ellos. Asimismo, los parásitos es simplemente una contaminación casi directa, que alguien te dio la mano, no te lavaste la mano, fuiste a comer, la persona vino del baño, está contaminada, a mí me tocó la enfermedad. Son los huevitos que me los voy a comer. Ahí entonces, ahí está un primer elemento y muy importante de protección y de prevención, es el lavado permanente de las manos, que como hemos visto en este programa no es solo es útil para este tema, sino para una gran cantidad de enfermedades que se transmiten de esa manera. Mientras ustedes se animan a marcar el 441-2100, veamos otra pregunta de los ciudadanos. Mi nombre es Paula Andrea Bedoya y quiero saber cuáles son los alimentos que requieren mayor cuidado a la hora de cocinarlos para evitar una infección. Gracias, Paula. Cocción de los alimentos, doctora Restrepo. Lo que ella preguntaba, los alimentos que más frecuentemente se contaminan son los cárnicos, el pollo, la carne, sobre todo cuando sueltan un poquito de sangre, eso se contamina bastante fácil porque la proteína se contamina fácil. Los quesos, porque muchas veces las leches no son pasteurizadas adecuadamente y los manejos de cadenas de frío no son adecuadas. Entonces, la presencia, sobre todo de E. coli y otras bacterias patógenas puede ser frecuente. Los huevos se contaminan muy fácil, entonces muchas veces guardan, por ejemplo, el arroz con pollo, le echan huevo. Eso puede ser letal. Muchas veces uno ve que una familia entera lo hicieron del día anterior, tienen una fiesta y toda la familia quedó contaminada y todos acaban enfermos. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los alimentos crudos, porque son de muy fácil contaminación. Pero Paula preguntaba también por los tiempos de cocción. ¿Cuáles son los alimentos que requieren mayor cocción? ¿Las proteínas? O sea, los alimentos, la mayoría se deben calentar a 70 grados centígrados y el tiempo es más o menos mínimo, unos 10 minutos, sobre todo para agua hervida, y los tiempos de cada proteína son diferentes. Por ejemplo, si uno cocina un pollo entero, lo ideal sería que uno tuviera un termómetro a ver si la cocción sí fue interna o se quedó con el hielo adentro y realmente las bacterias están metidas en el interior del producto cuando son muy gruesos y uno lo está tratando de hacer cocinado porque realmente va a estar crudo en el interior y cocinado en la periferia. La otra cosa muy importante son las cadenas de frío, que muchas veces se pierden las cadenas de frío, sobre todo en pescados, en carnes, en pollos. Si está transportado, el carro en el que venía transportado simplemente se le dañó un poco y se bajó, las bacterias inmediatamente van a empezar a crecer. Ciertas preparaciones, especialmente las orientales, están poniendo muy de moda en Medellín el tema de no generar cocción, es decir, de comer alimentos crudos, especialmente proteínas animales. ¿Esa práctica es poco segura, es riesgosa? Depende muchas veces de dónde se adquieren, cómo llegaron allá, quién manipuló el producto y cómo lo hicieron. Porque realmente todos los alimentos crudos, o sea, los jugos que se hacen con agua, que muchas veces uno no sabe de dónde viene el agua, cuando una naranja se va a exprimir, muchas veces la mano de la persona le va a soltar sudor y si esa persona está contaminada, realmente al producto me va a llegar lo mismo. Cuando manejo sushi, carpachos, de ese tipo de comida cruda, voy a tener problemas si no viene de un sitio muy limpio. Si viene de un sitio muy limpio, realmente no hay ningún problema y por eso hay que estar haciendo controles de calidad en los productos que se están manejando. Vamos a Belén. Matilde Velázquez, bienvenida, buenos días. Aló. Hola, Matilde. Bien. Muy bien, te escuchamos. Gracias. Para aportarle el programa que me parece muy chévere y muy importante especialmente para las amas de casa a esta hora que estamos viendo y escuchando. Pues la que nos están enseñando mucho aprender a manejar la manipulación de alimentos, ¿cierto? Que es muy importante, que nosotros somos a veces muy desordenaditos en la cuestión de llevar los alimentos a la nevera, que a veces sí los dejamos destapaditos y todo eso, ¿cierto? Y como muy junticos del uno al otro que se contaminan, como ustedes dicen. Entonces, para eso era, para aportar esto y para decirle a la doctora que
que si ella sabe bien qué beneficios trae el apio, pues para la digestión, que me gusta mucho, a ver si es bueno o no. Perfecto, Matilde, muchas gracias. Matilde, te voy a contestar primero lo del apio. El apio es simplemente un vegetal que tiene mucha fibra, ayuda mucho a la digestión, tiene algunas propiedades, algunas vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B, y realmente tiene algunos valores nutricionales y muy bajito en calorías, que es otra ventaja si uno está tratando de no subir peso. Frente a lo otro que decías del manejo de alimentos cuando uno merca, porque es otra cosa que es importante que la gente lleve los alimentos a la casa, ojalá tenga un cepillo individual para los vegetales y para las frutas, lo limpien cuando lleguen a la casa, lo sequen antes de meterlo a la nevera para que no vaya a tener una contaminación cruzada. Y desde el momento en que cuando se merca, que es otra cosa importante, que empiecen a mercar por lo que tengan bolsas y están cerrados, y lo último que deben mercar siempre deben ser los cárnicos y los quesos, porque el tiempo, desde el mercado hasta el momento que llegue a la casa, si lo dejan mucho tiempo en un carro, si lo dejan mucho tiempo por fuera, a temperatura alta, ya puede llegar contaminante a la casa. Y nunca mezclar los crudos con los alimentos no crudos. Y las bolsas, no meter, por ejemplo, las carnes en las mismas bolsas que vienen de los mercados, porque las tintas de las bolsas pueden llegar a ser contaminantes. Y las bolsas, con el tiempo, si lo dejan mucho tiempo en el congelador, puede que ese material que se usó de plástico puede también contaminar al individuo. O sea que hay que tener cuidado casi con todos los factores que uno está empleando. Matilde me hace pensar en una cosa, y es que ella propone un tema muy interesante para desarrollar, esto antes de ir a la pausa. Es que uno piensa, doctora Restrepo, que este asunto de que la posibilidad de que los alimentos se contaminen se da con las comidas callejeras, en los restaurantes, pero uno no piensa el asunto interno, el asunto en la casa. Cometemos muchos errores en la casa a la hora de almacenar, preparar, cocinar, que nos ponen en riesgo. Total, es que muchas veces en las casas, por ejemplo, cocinan y dejan unos frijoles 24 horas o 12 horas expuestos a temperatura ambiente, ya el segundo que se lo va a comer tiene un crecimiento bacteriano altísimo y va a tener una contaminación alimentaria. Mucha gente dice, me comí un recalentado y me cayó muy mal. Generalmente es eso, una contaminación bacteriana altísima que pueden tener. Y las cadenas de frío, otra cosa que es importante, las personas no cogen un congelado y lo ponen afuera, sino que uno debe coger el congelado, pasarlo a una nevera y luego utilizarlo y sacarlo de la nevera a un tiempo corto del momento de utilización para que no se le vaya también a contaminar. ¿Tiene preguntas para la doctora Restrepo? Ahí está la línea disponible, 441-2100, pero también las redes sociales. En Facebook somos Medellín Ciudad Saludable, ahí tenemos un banner es un aviso que lo tenemos en nuestro Facebook recordando el tema de la protección contra el virus de la influenza, porque es que combatirlo nos toca a todos. Ojo, ya tenemos, si la estadística y la memoria no me falla, más de 10 personas muertas en Antioquia producto de influenza en estos últimos días. Por eso tenga en cuenta estas recomendaciones que ahí le hacemos. Al toser o estornudar, cubra su boca y nariz. Lávese las manos con frecuencia, eso es bien importante. Mira, el tema de lavarse las manos aplica para estas enfermedades que transmiten los alimentos, pero también para todos estos asuntos. Cuando tenga resfriados, si tiene duda, quédese en casa, guarde reposo y por favor, ante la presencia de una gripe, pues utilice el tapabocas para evitar contaminar. En nuestro muro están colgadas algunas informaciones para que ustedes las compartan, las comenten, las lean. Me voy al Twitter, somos @Salud Medellín. Cristian Henao ahora nos está siguiendo, lo propio Sergio Ochoa, que ha retuiteado uno de nuestros últimos mensajes. Bueno, hay algunos ciudadanos por ahí aportando. Y quiero finalmente recordarles el portal de salud en esta ciudad, www.medellin.gov.co/salud. Ahí hay información, noticias, eventos, campañas, enlaces a otros programas y proyectos, trámites y servicios. Hay información que es muy útil para que ustedes aprovechen. www.medellin.gov.co/salud. Hacemos la pausa y regresamos con las preguntas de ustedes, con las preguntas de los ciudadanos y con muchas inquietudes que tengo para conversar en esta mañana con la doctora Restrepo. Ya volvemos.
fútbol es mi alegría, es mi pasión y es mi vida. Siempre salgo a la cancha a darlo todo, a entregarme y a ganar. El gol es emoción, no se puede escribir. Hay algo que no nos pueden quitar, el sueño de ser campeones. Despojo y abandono forzado. El despojo de tierras ocurre cuando grupos armados e incluso oportunistas, aprovechando la situación de violencia, se apropian de predios, en ocasiones obligando a vender a precios bajos, falsificando firmas o documentos. El abandono forzado ocurre cuando la víctima es obligada a dejar sus tierras para proteger la vida, libertad e integridad suya y de su familia. En estos casos, las víctimas tienen derecho a que se les devuelva su tierra, aunque existan sentencias de traspaso, venta o adjudicación del predio. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Un maestro crea un nuevo mundo. Es alguien en que yo puedo confiar. Mi rector es inspiración. Nos ayuda a creer en nosotros mismos. Premio Compartir. Participe antes del 15 de julio. Más de 200 millones de pesos en premios. Infórmese en www.premiocompartir.org. Maestros y rectores, inscríbanse. La educación debe proporcionar a la sociedad los medios necesarios para compartir y generar conocimiento, pero también debe prepararla para asumir las nuevas tecnologías y los constantes cambios que se presentan. Para esta emisión hemos planteado una reflexión sobre este tema. Contraseña es una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Estamos hablando hoy aquí en Medellín Ciudad Saludable de las ETA, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. En Envigado está María Elena Jiménez. María Elena, bienvenida. Se nos fue María Elena, se te cayó la llamada. Si quieres participar y seguramente tienes una pregunta que es importante, marca la línea 441-2100. Puede hacerlo María Elena para que saque al aire su pregunta, o usted que seguramente tiene alguna inquietud. Les recuerdo que en YouTube, www.youtube.com, usted tiene la posibilidad de recuperar muchos de los programas que hemos hecho hasta el momento. Si tiene dudas, curiosidad por un tema, quiere recordar algún tema, y estamos llegando ya a casi 200 programas, es decir, son muchos los temas que hemos desarrollado, pues búsquenos en YouTube o también en www.medellin.gov.co. Las reacciones alérgicas, doctora Restrepo, ¿hacen parte de este grupo de las enfermedades transmitidas por alimentos? Pues es una enfermedad, no hacen parte del grupo de las enfermedades transmitidas por alimentos, pero son enfermedades causadas por alimentos. Hay personas muy alérgicas y hay muchos productos que son muy alergenos, entre ellos está el maní, las fresas, los mariscos. Entonces, cuando una persona es alérgica, una sola sustancia pequeña que entre a su organismo le puede generar una reacción muy grave. Inclusive si no tiene cómo manejarla rápidamente o inyectarse, puede causarle la muerte. Entonces hay que tener la primera reacción que puede dar, porque la tráquea simplemente se le va a disminuir y no va a tener forma de volver a respirar. ¿Y eso es común en nuestro medio? ¿Realmente son casos muy aislados? No, eso es común. O sea, las alergias alimentarias son muy comunes y uno puede ser desde alérgico hasta el pan, como la alergia a la leche, que es simplemente a todas las personas que toman leche y les dan gases y molestias, hasta unas reacciones anafilácticas grandes que dan cuando uno come una sustancia
sustancia como los mariscos y puede acabar en cuidados intensivos. Recuerdo haberme hecho muy pequeño una prueba que creo que la hacían en la mano y le inyectan una cantidad de cositas. Sí. A verla, es prudente que todas las personas hicieran un examen de ese tipo para verificar y evitar riesgos de ser alérgico, por ejemplo, a algún alimento, al maní, a una fresa. No, realmente si uno no tiene una alergia y si no presenta ningún factor no es bueno hacerla, porque inclusive la prueba te puede llevar en un momento a llegar a ser alérgico. Entonces ya la segunda reacción, porque entraste en contacto con la sustancia que te generaba la alergia. Entonces la próxima vez que vuelvas a entrar en contacto, ya tus anticuerpos van a estar peleando con eso y te pueden dar la reacción más grande. En Francisco Antonio Sea está Héctor Grajales. Hola Héctor. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Te escuchamos. Yo tenía básicamente dos preguntas para hacer. Sí. La primera es, ahora que están tan de moda estos geles antibacteriales, si en realidad son algo que sirva, que en el momento en que uno no tenga facilidad de lavarse las manos, pueden ayudar. Y lo segundo sería, pues, yo ahora que estoy en plan de tener bebé, quisiera saber en cuanto a lo que es la preparación de los teteros, si esto es, por ejemplo, cuando uno va a salir, que los puede llevar preparados. ¿Qué me podría decir la doctora acerca de esto? Perfecto, Héctor, muy buenas preguntas. Doctora Restrepo. Héctor, son preguntas muy interesantes. O sea, frente a los teteros es mantener unos envases que realmente sean herméticos, tener mucho cuidado con los chupos que se están normalmente cayendo, tenerlos en sitios donde no se vayan a contaminar, utilizar las leches en polvo y usar siempre agua que sea agua tratada, no aguas contaminadas. Mucho cuidado cuando cambian los niños, lavarse las manos, porque muchas veces eso puede contaminar el tetero. Tener las manos limpias, yo creo que lo más importante es simplemente manos limpias. Los geles, o sea, tienen alguna función, pero realmente no sean 100% bactericidas. Muchos son bacteriostáticos. Logran, la diferencia entre un bactericida es que mata del todo la bacteria. Un bacteriostático es simplemente que lo deja como en stand-by para que no vaya a generar la acción, pero puede volver a activarse. Entonces, es mejor tener las manos lavadas, tener los cuidados adecuados y no confiar 100% en los productos, pero es mejor que no tenerlos. Bien, en Medellín Ciudad Saludable preguntan los ciudadanos, aquí dice la gente. Mi nombre es Carlos Alberto Hernández y quiero saber si las infecciones transmitidas por alimentos se las puedo transmitir a otra persona. ¿Son contagiosas, doctora Restrepo? ¿Podrían ser algunas de ellas contagiosas? A ver, contagiosas, o sea, yo se la pego a otro, mi enfermedad le toca al otro, no es contagiosa, pero yo sí le puedo pegar la enfermedad al otro. O sea, si yo tengo parásitos, no me lavé las manos, tengo los parásitos en la mano, le doy la mano al otro, el otro se la metió a la boca y le tocaron mis parásitos. Puede ser con todo lo que tengan flujo, la hepatitis A puede ser transmitida también de esa manera. Los parásitos en general, las bacterias, el E. coli, que generalmente es las bacterias de la materia fecal que están en muchas de las cosas que nosotros comemos, y tenemos un grado que no es tóxico, pero dosis demasiado, o no es que no sea tóxico, sino tolerable. Dosis más altas son muy graves. Si uno le pasa la enfermedad al otro, pero no lo contagia, o sea, no es como la gripa o como una varicela, pero sí le llevo la enfermedad. Doctora Restrepo, hablemos de un tema que es fundamental y que ve uno en muchas ciudades del mundo y que es una práctica incluso cultural, especialmente en los países en vía de desarrollo. Es la comida callejera. En nuestro medio, la hamburguesa, el perro, el chuzo, pero ve uno esa práctica en casi todas las ciudades colombianas y, repito, en muchas del mundo. ¿Esa comida callejera es altamente riesgosa? La comida callejera es altamente riesgosa. En el último estudio, 60% de las comidas callejeras estaban contaminadas. Es que 60%. Es más de la mitad. O sea, ¿ese estudio se hizo en dónde? El estudio departamental aquí en Antioquia. O sea, creo que son 450 comidas que las 60% estaban contaminadas y con bacterias muy contaminantes. Es que una listeria puede dar una meningitis. Una meningitis es una inflamación del cerebro o puede causar abortos.
una salmonela también es muy grave. Entonces hay muchas cosas que están en nuestras comidas, pero ¿por qué puede producirse eso? Por decir algo, una persona tiene un chucito de comida, lleva su comida desde temprano en la mañana, no tiene una buena nevera, las temperaturas muchas veces no las logra usar, los aceites son aceites reusados, oxidados, la persona no tiene flujo de agua en el sitio donde está atendiendo los perros o la comida, entonces no tiene cómo lavarse las manos. Con esta mano coge el billete, que el billete estaba contaminado, y con el mismo coge el perro. Muchas veces les dicen por ley que se tienen que poner tapabocas y guantes, y uno lo ve con el mismo guante cogiendo el billete. O sea, que cumplen con la ley, pero muchas veces esas leyes no se van a dar. Entonces, cuando dejo la comida expuesta a temperatura ambiente, en el sol todo el día, pues el crecimiento bacteriano va a ser mayor, no tengo las cadenas de frío adecuadas. Y esa comida me la voy a comer por la noche, o sea, llegué a comer perro a las 12 de la noche, lleva desde por la mañana el señor, tuvo que ir al baño, nunca tuvo agüita para limpiarse, entonces me tocó la plata de todo el que no tuvo tiempo de ir al baño. Me tocó la del señor, me tocó todas las que llegaron y todas esas bacterias están creciendo y yo me las voy a comer y me las llevo para mi casa. Pero es que ese panorama que usted está planteando es una ruleta rusa y me excusan la comparación con 3 balas, porque es que el 60%, es decir, uno le está apostando cuando come en la calle, de acuerdo con ese estudio, que hay un estudio que se hizo para eso, le está apostando a tener la mayor posibilidad de intoxicarse o enfermarse. Claro, o sea, es menor la posibilidad de salir bien librado. Tienes toda la razón. Que de 10 personas que están comiendo, 6 se intoxican. No, mejor. O 6 comen productos contaminados, eso es demasiadas personas. Es altísimo. ¿Y ese estudio es reciente? Ese estudio es reciente, fue publicado recientemente, inclusive estuvo en los medios de comunicación escritos y salieron todos los datos. Es bastante interesante. Leonor Duarte, en Bomboná. Hola, Leonor. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Mire, primero para felicitarlos por el programa, por culturizarnos y utilizar términos que nosotros entendamos. Y a la doctora quisiera preguntarle, últimamente, ¿por qué dicen que la arepa produce la gastritis? Gracias. Gracias, Leonor. A ver, la arepa realmente no produce la gastritis. Va a depender, digamos, si se coge el maíz puro, simplemente un maíz trillado, y se hace una arepa sin agregarle más cosas, el maíz no es un producto que produzca mucha reacción de ácido en el estómago. Pero si a esa arepa le pongo queso, un queso con toda la grasa del queso sí me puede dar un aumento de la acidez. Y si a esa arepa además le pongo aceites o mantecas o mantequillas, que también es pura grasa, sí me puede. Y si por casualidad a la arepa le pongo un hogao que tiene tomate, que tiene ajo, que tiene cebolla, son más factores irritantes para mi estómago. Entonces, la arepa per se no, pero lo que le pongo encima a la arepa puede que sí. Pero venga, ¿cuál de las arepas es un poco más pesada? Porque tenemos la arepa blanca, la arepa de maíz blanco, la maíz amarillo, chocolo, ¿cómo se llama la otra? Mote, bueno, y hay otras variedades. La arepa de mote es una arepa que tiene una característica interesante y es que le echan ceniza. Realmente no es tanto el problema de una gastritis secundaria de eso, sino que las cenizas sí se asocian con cáncer de estómago. Entonces hay que tener un poquito cuidado. La arepa de chocolo es muy niño, el chocolo, entonces a personas que tienen algunas alergias alimentarias, como una intolerancia a una proteína que tiene el alimento que es el gluten, pueden ser alérgicas a ellas. Las de chocolo grandes, que son asadas, usualmente en horno grande, usualmente no tienen problema. Y como preguntaban aquí fuera de cámara, la arepa de huevo también es una arepa frita con un huevo adentro, que es bastante irritante, bastante calórica, pero es muy buena. Deliciosa, sin duda. Ustedes quieren tener unos tips bien sencillos para disminuir la probabilidad de intoxicación. Los invito a ver este informe en el que Paula Andrea Arango, que es chef y gastrónoma, y especialista en alimentación y nutrición, nos entrega esas claves, esos tips. Mucha atención.
Cuando estamos en la cocina debemos de tener en cuenta, muy en cuenta, la manipulación, ¿ya? Que muchas veces eso lo obviamos y sobre todo cuando estamos cocinando a nivel familiar. Y de pronto muchas veces o muchos de los problemas que tenemos alrededor del intestinal, estomacal, es propiciado desde la casa. Entonces es muy importante primero limpiar muy bien los alimentos, lavarlos muy bien con el agua que viene de la llave. También podemos usar unas soluciones de ácidos, tenemos ácido acético, o sea vinagre, una solución puede ser una cucharadita por 1 litro de agua, una cucharadita cuando lavamos por ejemplo lechugas, hojas, acelgas, de pronto el cilantro que a veces viene como con las raíces y viene con tierra. Entonces es muy importante hacer esas soluciones porque nosotros vamos ahí a contrarrestar un poco más esa proliferación bacteriana. Todos los alimentos que están en congelación deben de pasar, o el proceso de descongelación debe de hacerse en refrigeración. Que los alimentos que están cocidos, que ya están listos, es ideal comérselos inmediatamente, pero entonces como nosotros vivimos en un corre-corre y las amas de casa tienen que organizar las cosas y no sé qué, entonces cuando dejan esto en el quemador, digamos que lo ideal para que una bacteria prolifere es: tiene comida, ahí hay proteína, hay carbohidratos, hay azúcares, una cantidad de ingredientes o de moléculas de las que ella se va a alimentar. Hay un pH, hay una acidez, y las bacterias les encanta proliferar en un pH neutro y ahí hay un pH neutro por completo. Digamos que hay humedad. Entonces todo eso va a ayudar a que las bacterias proliferen. Si lo que queremos es la sopa, no sé, cualquier cosa que preparamos, y lo queremos guardar después, entonces tratemos de bajar la temperatura lo más pronto posible, como un baño María inverso, al revés, en vez de ser con agua caliente lo hacemos con agua helada. Pero lo más importante es una buena manipulación, que es algo que nosotros obviamos mucho, pero es, digamos, de las cosas más importantes, porque yo desde mi casa o yo como cocinera puedo transmitir una bacteria, sea del ambiente o que yo misma la tenga. Muy bien, le dimos una mirada también hace un rato con la doctora Restrepo al tema de las comidas callejeras y el alto riesgo, producto incluso de esa investigación reciente. Estamos revisando las fechas del 16 de junio. Sí, es decir, apenas tan solo unos días, apenas unos 15 días, y nos da ese panorama de 60% de riesgo de una enfermedad transmitida por alimentos por la mala manipulación que se da en la comida callejera, que es una situación de alerta y de alarma. Pero creo, doctora Restrepo, que también debemos tocar el tema de los restaurantes y cómo identificar sitios que ofrezcan riesgo. Hay una clave que es fundamental y ya se la voy a recordar, aquí lo hemos trabajado: el semáforo que utiliza la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud, para ver si ese establecimiento cumple con todas las condiciones, si tiene que hacer adecuaciones o si definitivamente no puede. Pero algunas claves para reconocer sitios donde los alimentos estén bien preparados. Yo digo que hay que tener mucho cuidado a los lugares donde uno va. Hay sitios, por ejemplo, les pongo ejemplos simples, van a hacer empanadas y les sobraron arroz o les sobraron papas del día anterior. Utilizan esas papas para hacer su empanada, entonces puede que esté mucho más contaminado si no le dieron un buen manejo a lo que nos van a dar. La mayoría de los restaurantes deben tener, ojalá, una cocina abierta, que uno se dé cuenta de lo que está haciendo, que mire cómo están las personas manejando la comida que tiene allá. Que no tengan muchas salsas y muchas cosas con mucha permanencia a temperaturas altas encima de las mesas. Los vegetales, si van a poner ensaladas de barra, o que tengan una higiene adecuada, que las personas no le metan las manos cuando lo están haciendo. Las ensaladas, las frutas, que muchas veces alguien mete la cuchara y uno no sabe si el muchachito metió también la mano con la cuchara y no sabía dónde estaba la mano del muchachito previamente. Entonces, hay que mirar casi las cocinas de los restaurantes para uno fijarse si están manejando unas normas adecuadas de alimentación. Pues la mayoría de los restaurantes deben, dependiendo de dónde están, deben manejar buena limpieza. Pero mi sugerencia es darle una miradita a la cocina, y si la cocina está relativamente limpia,
pueden comer con tranquilidad cuando la temperatura es alta, cuando uno tiene cosas asadas, los hornos, que no sean comidas mucho tiempo expuestas. Dar una miradita a los pisos, a la limpieza en las vestimentas que utilizan las personas, especialmente que están preparando, son indicadores. Y lo que les decía del semáforo, yo no sé, yo lo utilizo mucho, intento hacerlo y es identificar el semáforo, si está en verde, si está en amarillo. Incluso cuando no lo veo, pregunto si han tenido una visita de la Secretaría de Salud y si ya tienen el sticker, la calcomanía que se pega, que indica que verde está perfectamente, amarillo que tiene que hacer unas adecuaciones logísticas especialmente, pero que no ofrecen riesgo a la salud humana, y si está el rojo, pues ni modo, debería estar cerrado, ese negocio no debería estar abierto y usted no debe consumir allí nada. María Elena Jiménez, recuperamos la llamada en Envigado. María Elena. Sí, muy buenos días para todos. Bienvenida. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Que tengo una inquietud para que la doctora nos ilustre. Es con respecto al descongelado de pollo y pescado. ¿Qué tiempo se deja? Pues es que el manejo del descongelado, que uno obviamente todo un pollo no lo va a utilizar. Y lo mismo en la forma de almacenar los congelados, porque yo usualmente refrigero frutas y refrigero verduras. Entonces quisiera saber ese manejo de acuerdo a mi congelador casero. Gracias, un buen día y muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos, doctora Restrepo. Muchas gracias. Lo ideal es cuando se merca, usted los cárnicos sobre todo llega, los lava, los saca de los empaques que normalmente vienen, los porciona y los pone en factores individuales donde usted pueda sacar el producto individual para descongelarlo. Usted lo pasa de su congelador, si ya tiene la porción, la pasa a la nevera, la que en la mañana la saca, la que va a usar en la tarde y puede usar el producto. Ojalá no coja el producto entero, lo descongele y después lo vuelva a congelar, porque así se va a contaminar mucho más lo que usted está haciendo. Entonces, y tampoco las bolsas no cojan la misma bolsa que venía del mercado que tiene tintas. Y las cortan y muchas veces ponen las porciones. No, tienen que usar las bolsitas que son especiales para guardarlas en la nevera, porque esas bolsitas, los plásticos no van a soltar una sustancia que son unos etilenos que pueden llegar a ser tóxicos. En las frutas, si las van a guardar, lávenlas, simplemente consigan un cepillito que sea un cepillo único para vegetales. Utilicen una mezclita simple que es 1 litro de agua por una cucharadita tintera de cloro. Eso hace que se limpien y con esa agüita limpian los vegetales y limpian las frutas y después las almacenan en sitios aparte y separados, los crudos de las cosas que están manejando. Y cuando dejen la comida, que muchas veces uno espera que la comida se enfríe para poderla guardar, se enfría, se guarda y ojalá se usen las 24 horas siguientes. No dejen comida por mucho tiempo, ni dejen las neveras, que muchas veces hay personas que guardan productos por mucho tiempo y ellos empiezan a ser tóxicos después de más o menos 3 meses o 6 meses de ser guardados. Vamos a hacer la segunda pausa institucional, pero presten mucha atención porque para salir al corte y al regresar del corte, Paula Andrea Arango, que ya la vimos hace un ratico haciéndonos unas recomendaciones, va a seguir insistiendo en estos tips. Uno que acaba de describir la doctora Restrepo y es cómo deben lavarse adecuadamente las frutas y las verduras. Ese será uno de los informes o de los elementos que nos entregará y también cómo es el adecuado proceso de almacenamiento y congelación de los alimentos. Ya regresamos. Aquí tenemos una solución, la solución de la que les había hablado, se preparó previamente y aquí puse, digamos, una parte de esa solución, del litro de esa solución. Lo que vamos a hacer es retirar, si tuviéramos un microscopio podríamos observar la cantidad de bacterias que murieron ya flotando en el agua. Aquí lo que voy a hacer es que esa solución, obviamente tengo que lavarla nuevamente, entonces bajo llave, si tenemos un cepillo, puede ser de dientes, podemos estregar para que todos esos poros, ¿ya? Para que extraigamos toda esa tierra de los poros de la fresa. Observamos que en el agua hay depositadas o se ve de otro color. Y una a una vamos a secarlas, muy importante, el cilantro,
las acelgas, todas las hojas, muy importante secarlas, así no las vamos a guardar, porque esa humedad más la humedad que hay adentro de los alimentos me va a deteriorar las frutas, los vegetales. Este jueves 4 de julio en La Movida vamos a hablar de inmovilización y retención de vehículos. ¿En qué caso un vehículo es inmovilizado y en qué caso se puede retener por parte de las autoridades de tránsito? Además les explicaremos el paso a paso de cómo se sacan los vehículos de los patios de la Secretaría. Y finalmente hablaremos de las campañas que realiza la Secretaría con los motociclistas para aumentar su seguridad. No se pierdan entonces La Movida de 8 a 9 de la noche en directo por Telemedellín. Aquí te ves. Dame la M. ¡M! ¡Dame la A. Dame la S. S. ¿Qué dice? Más. Más educación. Más deporte. Más salud. Más cultura. Más inversión social. Con tu aporte lo haces posible. En Medellín, los impuestos se ven. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Telemedellín cuenta con un espacio para el debate. Una hora para el análisis y la opinión. Expertos y analistas nacionales e internacionales. Un espacio para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto, una cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez y los seguiré acompañando todos los jueves a las 9 de la noche en Debate. Solo por Telemedellín, aquí te ven. La educación debe proporcionar a la sociedad los medios necesarios para compartir y generar conocimiento, pero también debe prepararla para asumir las nuevas tecnologías y los constantes cambios que se presentan. Para esta emisión hemos planteado una reflexión sobre este tema. Contraseñas, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Una fresa y la gran cantidad de alimentos que ingerimos tienen, el porcentaje mayor de los alimentos es de agua. Esa agua es la que daña los alimentos. Entonces, ¿cómo evito que esas fresas se me dañen de esa manera? En un recipiente, ojalá sea en papel transparente o en un recipiente plástico donde yo evite el contacto con el oxígeno, que eso, digamos, es lo que daña el contacto con el oxígeno y esa agua. Entonces, lo que voy a hacer es, en papel, yo voy a tratar de poner para que toda esa sudoración de cualquier vegetal, toda esa sudoración que se va a producir en el ambiente del refrigerador, se deposite en esos papeles, entonces, o en ese papel absorbente. Lo que hago es tratar de ponerlas, no acumularlas todas, al igual que las hojas, no acumularlas todas en el mismo lugar, sino de envolver de a poco. Digamos trozos o digamos que unas frutas, una capa de fresas, poner otra encima y todas intercaladas con papel absorbente, que eso digamos que es una ayuda muy buena en la cocina. Gracias a Paula Andrea Arango por estas muy buenas recomendaciones que nos ha entregado en el programa de hoy. A propósito de eso, doctora Restrepo, tema frutas, verduras. Es muy común que a uno después de la compra se descuidó, no las consumió a tiempo, se le dañaron 2 o 3 fresas, es necesario, pues por supuesto retirar esas, pero las otras todavía se pueden consumir, hay que revisarlas o hay que desechar todo. No, las otras se pueden consumir, simplemente lavarlas y almacenarlas como mostraron ahorita en el video, porque es muy importante que el agua
no se mantenga en el producto para que esté más sequita y no sigan las bacterias interactuando. Todavía nos queda una pregunta de una ciudadana y seguramente es una pregunta importante. Vamos a verla. Mi nombre es Doralba Muñoz. Mi pregunta es la siguiente. Si un alimento me da alergia cuando lo como por primera vez, ¿lo puedo volver a consumir? Gracias, Doralba. Además de eso, doctora Restrepo, uno puede vencer poco a poco la resistencia o la alergia que le produce un producto, un alimento. O sea, cuando un producto le hace a uno alergia, lo importante es estar seguro que si es ese producto, debe tener cuidado en volverlo a consumir y debe tener cuidado a saber si realmente es ese producto el que le produjo la alergia. Hay alergias muy graves que uno, realmente si a uno le dio una obstrucción de las vías aéreas por un producto, digamos por unos mariscos, es bueno no volverlo a consumir y ir donde el médico que le puede decir qué hacer en esos momentos por si está fuera o lejos de unos sitios de atención inmediata porque lo puede matar. Pero también puede hacerse una desensibilización muy lenta, dando sustancia en pocas cantidades y hay veces se logra. También depende de la edad que el individuo tenga la alergia, porque si es muy niño, su sistema inmune todavía está muy inmaduro, puede que de adulto ya no vaya a tener la alergia. Entonces, puede darse, pero se debe consumir con mucho cuidado. Bien. Doctora Restrepo, se acabó el tiempo, pero le pido muy rápidamente unas recomendaciones básicas para tener en cuenta y evitar estas enfermedades que transmiten por alimentos. Las recomendaciones más básicas son, primero, lavado de manos. Segundo, manejar las temperaturas calientes cuando son calientes por el tiempo adecuado y manejo de temperaturas frías y ciclos fríos cuando los productos lo requieren. No almacenar productos sólidos con productos cárnicos o productos crudos porque puede haber una contaminación cruzada. Y en última instancia, fíjese muy bien dónde está comiendo y cómo son los establecimientos donde usted está ingiriendo alimentos. Doctora Restrepo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias también a los televidentes que nos llamaron, preguntaron y a los que participaron con sus preguntas grabadas. Mañana en Medellín Ciudad Saludable vamos a hablar de ludopatía, pero específicamente de la adicción a los videojuegos. Estaremos en el Parque de los Deseos para quienes deseen acompañarnos. Eso será a las 11 de la mañana. Hasta entonces.